amigos, somos Vicente y Claudia y hoy les saludamos desde uno de los destinos turísticos más importantes de Costa Rica. Nos referimos al Parque Nacional Manuel Antonio, lugar con frondosa vegetación, paisajes vivos, sus azules aguas del Pacífico, el avistamiento de una variada fauna silvestre y las colinas cubiertas de selva que son el fondo perfecto para cualquier aficionado a las actividades al aire libre. Hola, somos Vicente y Claudia y en esta ocasión nos vinimos a visitar el Parque Nacional Manuel Antonio. El Parque Manuel Antonio es el más pequeño de Costa Rica, sin embargo es uno de los más visitados y es porque tiene una biodiversidad increíble, está precioso. Manuel Antonio se encuentra en la costa pacífica central, en el cantón de Quepos, de la provincia de Punta Arenas, a 176 kilómetros aproximadamente desde San José, unas 3 horas de camino. Para llegar se cuenta con servicio público de transporte o puedes llegar en vehículo tomando la ruta 27, con un costo de aproximadamente 3.500 colones, unos $6 en peaje por vía. Las playas de Manuel Antonio ofrecen una lista de aventuras para satisfacer todos los gustos. Son perfectas para relajarse o sumergirse en las actividades acuáticas que se ofrecen en las playas públicas como Espadilla. Además cuenta con una amplia oferta de hoteles y restaurantes que hacen del lugar un destino ideal para pasar unos días perfectos. Uno de los atractivos principales de este lugar y visita obligada es el Parque Nacional Manuel Antonio. Su horario es de 7 a.m. a 4 p.m. Está abierto todos los días, a excepción de los martes. La entrada al parque se ubica a poco más de 3 kilómetros del pueblo de Manuel Antonio. Al llegar, encontrarás varias tiendas y también estacionamientos a un costo de 4.000 colones, unos $5.50 por el día. Las entradas para visitar el parque se pueden comprar desde el sitio web serviciosenlinea.sinac.go.cr. Los costos son de 1.808 colones para turista nacional y de $18 para visitantes extranjeros. También se pueden adquirir directamente en el parque, sin embargo se corre el riesgo de no encontrar disponibilidad, sobre todo los días de fin de semana. Para visitar el parque recomendamos un tiempo mínimo de unas 4 horas para disfrutarlo con calma. Recorrer varios senderos para luego relajarse un rato en la playa, aunque también hay que tomar algunos puntos en consideración antes de entrar, como el hecho de que está totalmente prohibido ingresar cualquier tipo de alimento y el agua solo se permite en botellas reutilizables. En el interior hay una tienda de ventas de comida, pero pensamos no es bueno confiarse porque puede también estar cerrada. Ya vamos a llegar a una intersección donde hacia la derecha vamos a descender hacia la playa de Manuel Antonio y hacia la izquierda vamos a ascender un camino que nos lleva a un mirador espectacular. El Parque Nacional Manuel Antonio es el más pequeño de todos los parques nacionales que posee Costa Rica, pero es uno de los destinos más populares entre los turistas que lo visitan. Creado en 1972, es famoso por su amplia gama de increíbles entornos naturales, donde verás impresionantes bosques combinados con exuberantes manglares y paradisíacas playas. En 2011, la revista Forbes seleccionó a Manuel Antonio como uno de los 12 parques naturales más bellos del mundo. El recorrido por los senderos de este parque sorprende a cada paso. La vegetación del bosque y la selva es exuberante
En la entrada del parque encontrarás algunos guías que ofrecen el servicio para hacer este recorrido, aunque esto es opcional. Durante todo el camino nos encontramos este tipo de rótulos, tanto en español como en inglés. Son súper informativos para todas las personas que van pasando, sobre todo en el Sendero Universal. Hay 10 senderos que se pueden recorrer dentro del parque. Está el sendero principal, que tiene 2.2 kilómetros de caminata. Cuenta además con un sendero universal y otro de camino de tierra. Al final de estos senderos puedes tomar el sendero de la izquierda para visitar las playas Gemelas y Punta Catedral. Un camino con una dificultad media, ya que hay que ascender variadas escalinatas bajo un clima tropical húmedo. Recomendamos realizar estos senderos iniciando la visita para estar con todas las energías. Ahí podrás admirar de 2 miradores, con hermosas vistas de ambos lados del parque y mucha naturaleza a tu paso. Escuchen. Con un recorrido total de 1.4 kilómetros podrás observar el punto más alto. Llegamos al mirador Punta Serrucho. Aquí es el punto más alto que tiene el Parque Nacional Manuel Antonio. También está el sendero de Playas Gemelas, a una distancia de 1.6 kilómetros. Unas pequeñas pero paradisíacas playas divididas naturalmente por una roca. El parque tiene una flora muy variada con 346 especies. Por otro lado, 352 especies de aves y 109 especies de mamíferos. Recorriendo estos senderos, nosotros tuvimos la oportunidad de ver algunas especies de animales a nuestro paso. Tras el agradable paseo y emocionados por los avistamientos de animales, nos dirigimos a la playa Manuel Antonio, una playa paradisiaca en forma de bahía, con rocas en sus extremos y la selva que acabamos de abandonar a la espalda. Dependiendo del día y la hora, verás muchos visitantes, ya que es el parque más visitado en el país, pero sin duda un lugar fascinante que debes visitar. No, y el parque está lindísimo, el parque está muy bonito. ¿Qué te ha parecido? Está hermoso, es súper recomendable venir porque tiene muchas cosas que hacer. Muchos animalitos, la playa está increíble. ¿Te gusta la playa? Me encanta la playa. Ahora en un ratito nos vamos a ir a meter. Al final de la playa Manuel Antonio encontrarás algunos senderos más, un mirador, también un mirador vertical. Aquí hay un mirador, vamos a ir. Continuando el camino nos llevará a la playa Espadilla Sur. La playa está opuesta a la playa Manuel Antonio, una playa más extensa y menos visitada, pero igualmente espectacular.
Y llegamos a la playa Espadilla Sur, es la playa que está detrás de la playa Manuel Antonio. Como podemos ver, esta playa es más grande y encontramos que es el momento ideal para tomarnos un descanso. Ambas playas componen una particular y bellísima forma de cola de ballena rellena de la imponente vegetación que solo se logra apreciar en todo su esplendor desde las alturas. Sin duda, cualquiera de estas dos bellísimas playas será el lugar escogido para descansar debajo de alguna sombra, viendo las maravillosas vistas del Pacífico que ofrece este lugar, o dejándose llevar por el suave oleaje de sus cálidas aguas que invitan a sus visitantes a permanecer en sus aguas, ideales para relajarse y terminar este recorrido en este hermoso parque. Esperamos que nuestra experiencia e información les haya resultado útil. En resumen, el Parque Nacional Manuel Antonio cuenta con increíbles vistas, playas, vegetación y fauna, que sin duda te dejarán asombrado. Si te gustó esta entrega, déjanos tu like en este video. Coméntanos si ya conoces Manuel Antonio o si quisieras conocerlo. Si es la primera vez que nos ves, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y así nos apoyas a continuar mostrándote nuevos lugares. ¡Nos vemos pronto!